Hola, bendiciones, gracias por acompañarnos. Te queremos dar las gracias una vez más por permitirnos acompañarte desde tu hogar. Ahora vamos a entrar a la palabra de Dios que va a ser compartida por uno de nuestros pastores hispanos aquí de Whitehorse Christian Center. Y quiero animar a todos los niños que estén viendo, recuerda de dibujar, toma fotos de lo que Dios te habla, lo que estás dibujando y mándalos aquí a la iglesia, nos encantaría verlo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hola, bendiciones, gracias por estar con nosotros en este día, en este jueves en la noche para nuestro mensaje en español. Recuerda de compartir la palabra de Dios, siempre te animamos, comparte tu fe con alguien, no solo en lo natural, pero también por medio de las redes sociales. Esperamos en el Señor que los estudios bíblicos que hemos tenido con el pastor Ignacio Barrón hayan sido de bendición. Recuerda, son todos los martes a las 10 de la mañana y es un estudio bíblico más amplio. Duran como 20-25 minutos y parece ser que este mes estuvimos cubriendo la vida de Pablo. Te recomiendo, si no los has visto, están muy buenos. Ya para estas fechas hemos terminado todo el estudio, están grabados. Puedes ir y revisar el estudio, tomar notas si se te pasó a anotar algo o necesitas recordar otro texto o escuchar la palabra una vez más. Te animo a que lo hagas. Siempre la palabra de Dios nos va a alimentar y nos va a enseñar algo nuevo. Amén. Bueno, sin más, queremos entrar a la palabra de Dios en este día. Tengo la gran oportunidad de compartir contigo y el título de hoy vamos a llamarlo Corre contra la corriente. Y quiero hablarte un poco acerca de una historia que a lo mejor ya conoces. La vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17. Específicamente, este capítulo nos habla acerca de un joven llamado David. Este joven era un joven ejemplar, un ejemplo a seguir. La Biblia nos habla de David, que él era un varón de Dios que seguía el corazón de Dios, estaba atrás el corazón de Dios. Pero hay unos puntos que quiero señalar en el mensaje de este día. Vamos a ver un poco acerca de Goliat y cómo él representa la adversidad, las situaciones que a veces tú y yo enfrentamos. También te quiero hablar acerca de Eliab. A lo mejor es alguien que no conoces, lo has leído, a lo mejor así de voladita, pero él es el hermano mayor de David y él nos enseña unas cosas acerca por medio de la palabra de Dios. Por último, quiero ver un poco acerca de Saúl y él representa los planes humanos y cómo Dios interviene en nuestros planes humanos. Y por último, claro, David, su fe, su relación con Dios, la sabiduría y el ejemplo que él nos da. Primero vamos a empezar con Goliat. Él representa, como te decía, la adversidad, la situación. Cuando empieces a leer Primera de Samuel, te empieza a hablar acerca de los filisteos. Estaba el ejército de Dios formado en un monte, y el otro lado del monte estaba los filisteos formados listos para la batalla. Los que los dividía era un valle, pero cada mañana por 40 días venía Goliat, y este hombre era enorme, gigantísimo. Nos dice la palabra que él medía como entre 9 a 10 pies. Varios estudios bíblicos, unos nos dicen que hasta 15 pies. Las medidas que nos dice la Biblia es de que él era un hombre muy grande y lo describe como gigante. Y como él era tan grande, su armadura era enorme, su espada, su jabalín, su lanza, todo lo que él tenía era gigantísimo. Dicen los estudios bíblicos que simplemente la armadura de su pecho pesaba entre 65 a 85 libras. Eso es muy pesado. Pero bueno, lo que él representa es la adversidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestras vidas con situaciones que dices, wow, eso es imposible? ¿Conoces a algún familiar o alguien? ¿Has escuchado de alguien que va al doctor, no se siente bien, le hacen estudios, y luego escucha las noticias de algo malo? Ha habido veces que yo he tenido estudios donde he tenido dolor en mi rodilla o cosas así, me estoy acostado en la máquina, el MRI, vienen todas estas cosas a mi mente y digo, ¿qué estará mal? ¿Qué me estará pasando? Y vienen esas preguntas, viene esa inseguridad. Pero tenemos algo en Dios, tenemos paz. No importa lo que estemos enfrentando, hay paz. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña
Goliat estaba listo para la batalla, venía vestido con su armadura, estaba grandísimo, gigante. Versículo 8 nos dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Aquí él entonces está hablando, maldiciendo, está representando la oposición. A veces la oposición está ahí y no te das cuenta. A veces la oposición viene y te dice: hey, aquí estoy para combatir contra ti. ¿Cuántas veces Dios nos da una instrucción y nos dice: camina de esta manera, haz estas cosas? Y luego inmediatamente viene una voz en nuestra mente y nos dices: pero tú, ¿quién eres? ¿Y tú cómo lo vas a hacer? Pero tú no lo haces tan bien como fulano de tal. Tú no lo haces bien, no lo dices bien como tal persona, como esta persona, como aquí o como allá. Viene un reto, como algo que quiere impedir que camines adelante. Versículo 16 dice que Goliat retaba y se burlaba del pueblo, y lo hizo por 40 días. Ahora, algo que me llama mucho la atención aquí es de que Saúl estaba con el ejército de Israel. No era como que los escuadrones estaban solos, sin general, sin orden. Alguien los llamaba a batalla, a formarse. Y Saúl estaba ahí, pero dice aquí, y recuerda quién es Saúl: el ungido rey él fue ungido como rey de Israel, escogido por los hombres, pero él estaba ahí. Versículo 11 nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, las palabras de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. El temor te roba la paz. El temor te tormenta. El temor te trae ansiedad. ¿Me escuchas? El temor te roba la paz. El temor te tormenta, te perturba, te mortifica, te produce ansiedad, te produce duda. ¿Hará Dios lo que Dios dijo que va a hacer? Y este hombre Saúl, el rey de Israel, el que supuestamente tenía una relación con Dios importante, porque él representaba al pueblo elegido de Dios. Ellos estaban en medio de tomar la bendición, la promesa que Dios le había dado a Abraham, las promesas que habían escuchado de Moisés, las promesas que habían escuchado de Josué. Él era el líder que estaba llevando al pueblo a tomar la recompensa, la promesa de Dios para el pueblo. Él fue lleno de temor. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces llega David, hijo de Isaí, el prometido, ungido rey de Israel. Ahora, esto es muy interesante porque David era el número 8. Y ahora, ¿qué quiere decir número 8? Él era el menor de todos. Y él era el que lo mandaban al campo y se pasaba días, noches, en el campo, cuidando las ovejas de su padre, siendo un buen hijo, obediente, haciendo lo que su padre le pedía. Y cuando el Señor llama al profeta Samuel y le dice: he escogido a otro que va a ser mi rey, va el profeta Samuel y ve a todos los hermanos de David, y ninguno de ellos es el escogido de Dios. Pero cuando los ve Samuel debe decir: este debe de ser, mira qué grande, qué fuerte, mira cómo está, mira. Entonces aquí hay una lección muy importante que el Señor le enseña a Samuel. Él no está bien, él los está viendo con sus ojos naturales, pero el Señor ve el corazón. David era el número 8, el menor de todos. David era el menor de todos. David fue llamado por su papá Isaí y dice: ¿sabes qué? Tus 3 hermanos mayores están en guerra, están con Saúl. Quiero que vayas y los busques y me traigas un reporte de ellos. Quiero saber cómo están. Esa es una. Segunda parte: lleva estos quesos y ve y bendice al general, al general del ejército. Y aquí hay algo importante que ver en el versículo 20. Estamos en el capítulo 17, versículo 20. Se levantó David de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Por qué toma un tiempo aquí la palabra y nos recalca esto? Se levantó David de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guardia. David tenía una instrucción. Él era el encargado de cuidar las ovejas de su padre. Estas ovejas eran importantes. Era una de las maneras que se sostenía la familia de David. Es la manera que ellos tenían dinero para comer, para comprar las cosas que necesitaban. Pero aparte de esto, se le dio otra nueva instrucción: ve con tus hermanos, ve y llévales esto, ve y honra al general. Esto no anuló la primera instrucción que Dios le había dado.
Y aquí vemos de que él toma en serio cada una de sus responsabilidades. Y esto es lo grande del corazón de David. ¿Cuántas veces Dios no viene a nuestras vidas y nos da una instrucción y luego nos da otra y luego nos da otra? Y yo soy culpable de esto. Pienso, ahora ya no me voy a preocupar de aquí. Al contrario, Dios nos da y nos da y nos da para bendecirnos, para engrandecernos, para ayudarnos a crecer. Y hay tiempos en nuestras vidas donde pensamos, es que estoy haciendo tanto y necesito tiempo para esto y necesito tiempo para aquello y mi familia y el trabajo y esto y aquello y necesito relajarme y necesito esto y aquello. Todo eso es bueno y hay tiempo para todo y la Biblia nos enseña en eso. Hay tiempo para descansar, para dormir, para llorar, para reír. Hay tiempo para todo. Pero ese tiempo lo vas a encontrar cuando haces tiempo para hacerlo. ¿Y cómo vas a encontrar ese tiempo? Pidiendo de la gracia de Dios. Y estamos repasando aquí esta historia así de rapidito. David dejó entonces llega David, llega al campamento donde están sus hermanos y ve todo lo que está sucediendo. Ve que el ejército está listo para luchar. Él llega, busca a sus hermanos, le da lo que le tiene que dar de parte de su papá y les pregunta cómo está. Y mientras están platicando, llega una vez más Goliat y empieza a maldecir el pueblo, empieza a burlarse del pueblo. Y entonces hay algo en David, dice el versículo 24, y todos los que escuchaban huían y tenían gran temor. Y 26 dice, David dice, ¿quién este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí es donde me encanta esta parte, porque hay tiempos como cristianos que a veces vemos injusticia, vemos cosas pasar, aún en familiares, en compañeros del trabajo, donde quiera que Dios te ha mandado, vemos cosas que suceden que decimos, ¿cómo es justo esto? Y hay algo en un despertar que el Espíritu Santo pone en nosotros. No pueden ser las cosas así. Dios va a orar. Y aquí es importante ver estas palabras porque David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quién es este hombre fuera del pacto? ¿Quién es este hombre que no conoce a Dios? ¿Quién es esta persona que se atreve a provocar al Dios viviente, al pueblo escogido de Dios? Aquí había un conocimiento que David tenía. Él sabía su lugar bajo el pacto de Dios. Él sabía quién es Dios en su vida, no solo en la vida de él, pero en la vida del pueblo de Israel. Y aquí es donde viene Eliab, el hermano de David. Dice la palabra de Dios que se encendió de ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? Se enojó su hermano, el hermano mayor, de ver a David en la batalla. A lo mejor le empezó a dar ahorita vamos a ver más. Y dice, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, en otras palabras, ¿cómo te atreves a venir aquí y dejar tus responsabilidades tiradas? Tú sabes que es importante cuidar de esas ovejas. Aquí Eliab está buscando una excusa, está buscando algo para desvalorar el carácter de David. Y aún lo hace más y dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí, en estos 3 versículos, el corazón del hermano mayor de David, Eliab, es revelado. Él tiene envidia a David. Y a la mejor pregunta es, ¿por qué le tiene envidia? Recuerda lo que vimos de Samuel. Samuel fue mandado de parte de Dios a la casa de Isaí y le dijo, ahí yo he encontrado a un varón que va a ser rey de Israel. Y al primero que vio Samuel fue a Eliab, y él no era. Y fue 7 más, y ellos no eran, hasta que llegaron al número 8, y ese fue David. Eliab fue testigo de la promesa que David tenía de parte de Dios. Y este testigo, el mismo hermano, carne y hueso de David, le dijo, ¿tú por qué estás aquí, metiche? ¿Por qué estás aquí, muchacho irresponsable? ¿Por qué has dejado tirado las cosas que tú sabes que tienes que estar haciendo? Cuando Eliab sabía de que David cargaba una gran promesa. Déjame te digo algo, hay tiempos en nuestra vida donde Dios nos va a dar mandados, donde Dios va a llevar a lugares en su presencia, en tu caminar con Él, que otros, que aún hasta tus mismos familiares no te van a entender y van a tratar de criticar y van a tratar de hablar mal de ti y van a tratar de levantar falsos. A lo mejor lo estás viviendo en este momento, pero quiero que recuerdes esto. David
sabía por qué estaba ahí. David estaba ahí bajo la autoridad de su padre físico. No solo eso, pero estaba ahí porque él tenía un encuentro divino con Dios. David había practicado estar en la presencia de Dios. Él conocía la voz del Dios su padre. Él conocía al Dios de pacto que hizo una promesa no solo a David, pero a toda una nación. David sabía quién era en Dios, y la única manera que esta seguridad, esta valentía podía estar en David es conociendo al Dios viviente, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que le había ungido y dado una promesa: tú serás el rey de Dios, pero el rey de Israel. Pero David no se llenaba de soberbia, no presumía porque yo voy a ser el rey. Al contrario, vemos un joven humilde, un joven que sabía honrar a las autoridades y sabía someterse a la autoridad. Vemos, como vimos en el versículo 20 del capítulo 17, él dejó a cargo las ovejas de su padre. Él honraba la autoridad de su padre al cuidar de sus mandados en casa para cumplir el nuevo mandado que Dios le dio. Dios tiene promesas para ti y para mí, pero no nos puede dar más cuando no hemos sido responsables en lo poco. ¿Cuántas veces hemos dicho: vamos a hacer esto, voy a hacer esto? Yo me acuerdo que cuando era joven y estábamos en situaciones difíciles como familia, y decía: Señor, si tan solo haces esto, yo prometo tal y tal cosa. Prometo tararara. Con Dios no se juega, no podemos engañarlo. Él conoce nuestro corazón. Él conocía el corazón de David, igual que él conocía el corazón de Eliab. Y aquí vemos por qué Eliab, el mayor de la casa de Isaí, el primogénito, no fue escogido como el siguiente rey de Israel. Fue escogido David. La propia familia de David no creía en el potencial que estaba en él. David no perdió su tiempo dándole explicaciones a Eliab. David sabía por qué estaba ahí y por bajo cuál autoridad le fue dada para estar ahí. David se apartó y empezó a buscar las promesas de Dios. Cuando estaba pasando todo esto de Goliat, gritando y burlándose el pueblo, empezaron a decir los soldados: el que venza a este gigante, el rey Saúl le ha prometido una recompensa. Y David dice: a ver, cuéntame esta recompensa, cuéntame de esto. Entonces en el versículo 33, David llega a Saúl y le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre incircunciso. Tu siervo, o sea, yo David, yo voy a ir y pelear contra este filisteo. Aquí vemos una confianza de parte de David en la palabra de Dios. Sabemos la historia de que Saúl trata de vestir a David con su propia armadura y David dice: no puedo, esto no soy yo. No estoy entrenado en esto. Y se quita la armadura y David hace lo que él sabe hacer: confiar en la presencia de Dios. David va y hace lo que conoce, toma 5 piedras, pero él corre contra Goliat y lo tumba y le corta la cabeza. Esto lo vemos en el versículo 45 al 47. David, cuando se enfrenta a Goliat, vemos una vez más su corazón. Le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entrega en nuestras manos. David se dio prisa y corrió a línea de batalla contra el filisteo, o sea, contra Goliat. Mientras Saúl se preocupaba de lo que pensaba el pueblo, mientras Saúl se preocupaba de las palabras de un ser humano, mientras Saúl era esclavizado por las palabras y el temor que venía de Goliat, David se enfocó en lo que dice Dios. David se enfocó en las promesas de Dios. Ese es el primer contraste. Cuando tú estás enfrentando a tus Goliaths, cuando tú estás enfrentando a tu oposición, ¿en qué te estás enfocando?
en lo que dice, en lo que ves o en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios sigue hablándote. Yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así como estuve con David, yo estaré contigo. Así como estuve con Abraham, así yo estaré contigo. Así como estuve con Pablo, con Pedro, con Esteban, así como estuve con ellos, yo estaré contigo. Uno se enfocó en la humanidad y le costó su reino, le costó su lugar con el favor de Dios. Hubo más esfuerzo en Saúl de complacer a la humanidad que complacer a Dios. Saúl se olvidó de que el reino que él tenía fue dado por medio de Dios, no por sus propias fuerzas, no porque él era el más alto. Y así como Dios se lo dio, así se lo perdió. En lugar de caminar en humildad y reconocer lo que Dios hizo crecer, él caminó y le creció el orgullo y pensó que sus fuerzas eran suficientes. Lo vemos esto en 1 Samuel 13, cuando Saúl ofrece el sacrificio porque el pueblo estaba inquieto, porque no llegaba Samuel. Y lo vemos de nuevo en 1 Samuel capítulo 15, cuando Saúl no siguió las instrucciones de Dios y no mató a todos los enemigos. En lugar de hacer eso, escuchó la voz del pueblo y dejó vivir al rey del enemigo de Dios y a los animales que la gente quería para comer. A David, Dios le entrega la vida de Saúl en sus manos 2 veces. Y cada una de esas veces, los compañeros, los soldados que estaban con David le decían: ahora, David, este es tu día, toma tu venganza, ya es tu tiempo. Y David le decía: no me atrevo a tocar al ungido del Señor. Aquí una vez más David demuestra honra a su autoridad, sabiendo de que David no había hecho nada malo, sabiendo de que él estaba bien en los ojos de Dios. Aún así vemos salmo tras salmo cómo David se va y busca el rostro del Señor y le dice: líbrame de mis enemigos, líbrame de mis acusadores, líbrame de aquellos que me tratan de tomar mi vida, que han levantado falsa contra mí. David le responde a su compañero, dice: no me atrevo a levantar mano contra el ungido del Señor. En estos momentos David está definiendo su autoridad física y su autoridad espiritual dada de parte del Señor. La honra que él demostró a la unción de Dios aquí, la honra que él demuestra es una revelación que Dios le ha dado acerca de la unción, del ungido de Dios. La misma respuesta de David contra Goliat: sabrá esta congregación que Jehová. Aquí vemos de que David no estaba interesado de que esta congregación sabrá de que David es el ungido. Él dice: sabrá esta congregación de que Jehová es el que lucha, de que a él le pertenece la batalla y él es el que nos entrega la victoria. David estaba enfocado en levantarse contra el Goliat con la palabra de Dios, para que la promesa que Dios le había dado a toda una nación fuera recalcada, recordada una vez más. Aquí vemos los corazones siendo revelados y vemos 3 corazones en esta historia que acabamos de leer. Vemos el corazón de Saúl interesado en hacer las cosas por su propia fuerza. Vemos aquel Eliab que fue posiblemente un candidato para ser rey de Israel. Y vemos el corazón de David. Y cada uno de estos corazones, algo es revelado bajo esta presión. Mi pregunta a ti en esta noche es: cuando te encuentras contra tu Goliat, cuando te encuentras contra la presión, cuando te encuentras contra la oposición, ¿qué es lo que está siendo revelado de tu corazón? Esta presión es algo que vamos a encontrar en todo tiempo, toda época de nuestra vida. Es una lección que mi mamá me enseñó desde muy pequeño. Me acuerdo cuando empezaba a ir a la primaria y no me gustaban ciertos chicos que estaban en mi clase. Eran muy groseros, me molestaban, no me dejaban en paz. Y le decía a mi mamá: quiero ir a otra escuela, prefiero ir a otro lugar. Y una verdad que me dijo mi mamá, me dijo: donde quiera que vayas, vas a encontrar a chicos como ellos. Lo que debes de aprender es cómo te vas a tratar cuando te enfrentes con ellos. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando esté la imposición enfrente de ti?
Y aquí la palabra de Dios nos dice cómo debemos de comportarnos cuando esté el Goliat, la oposición, la barrera, lo imposible enfrente de ti y de mí. Un corazón se preocupó de las palabras del hombre, otro corazón revela su envidia, su enojo, su coraje. Y cuando otro corazón se enfoca en la palabra de Dios, dice: sí, está un gigante, un incircunciso enfrente de mí, pero ¿sabes a quién tengo a mi lado? A Jehová de los ejércitos. Y Él tiene una promesa, y Él ha dado no solo a mí, pero a toda una nación. Y eso es lo que vengo a decirte en este día: que tu corazón no sea ahogado por el temor, que tu corazón no sea ahogado por soberbia, que tu corazón no sea ahogado por envidia. Cuando veamos otros ser bendecidos, otros prosperados, esa es una ventana, una oportunidad para que tú y yo seamos bendecidos, porque cuando nuestra iglesia es bendecida, nosotros somos bendecidos. Cuando Dios bendice a nuestra ciudad, nosotros seremos bendecidos. Cuando Dios nos ha dado una promesa, no solo es para nosotros, pero es para nuestra familia, nuestra comunidad, para aquellos a nuestro alrededor. Seamos como hombres y mujeres como David, que buscamos la palabra de Dios, el corazón del Señor, en medio de la imposición, en medio de lo imposible. Que seamos hombres y mujeres que se atrevan a creer a las palabras de Dios, que hablemos la misma palabra que Dios nos ha dado al gigante, a la oposición, y digamos: tú vienes a mí contra tu plan del enemigo, contra tu plan del ser humano, pero yo vengo contra ti con la palabra de Dios, porque Él me ha dicho que estaría conmigo hasta los fines de la tierra, porque Él me ha dicho que se levantará el mundo contra mí, pero que no pierda corazón, porque Él ya lo ha vencido, porque Él me ha prometido que no es con espada ni con ejército, mas es con su Santo Espíritu, porque Él ha prometido que derramará su Espíritu en los últimos días, y profetizaré y tendremos visiones y veremos un mover de parte de Dios, porque Él ha dicho que pondríamos manos a los enfermos y serían sanados, porque Él ha dicho, y así será hecho. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. ¿Y quién es Él? El gran yo soy, a Dios que venció la muerte en la cruz. Y la palabra de Dios nos dice que el mismo poder que levantó a Cristo Jesús entre los muertos vive en ti y vive en mí. Querido hermano, querida hermana, te recuerdo las palabras de Proverbios 3: fíjate a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate en Jehová en todo momento. Pon tus ojos en Cristo Jesús, porque Él ha venido a darnos temor, a darnos amor, su perfecto amor, como dice en Primera de Juan, capítulo 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Este castigo te tortura, este castigo te mortifica. El que tiene temor no ha conocido el que tiene temor no ha conocido en plenitud el amor perfecto de Dios. El temor siempre va a estar ahí para tratar de desanimarnos, pero tenemos esta promesa de Dios, que cuando confiamos en el amor de Dios tendremos libertad. Confiar en amor de Dios es un proceso, requiere un paso de fe, requiere que conocer a Dios es conocer su perfecto amor, pero requiere ese paso de fe. Conocer el amor de Dios es conocer su perfecta paz. Y te dejo con esto. Salmo 4 dice que es todo el salmo. Nos habla acerca de una nación que tuvo libertad por un joven que creyó a Dios, que podía liberarlo. Responde cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste anchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El versículo que quiero enfatizar es el versículo 8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y Salmo 3:5 nos dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Toda nuestra vida lo sostiene Dios en sus manos. No hay razón que temer. Escuches lo que escuches, las pandemias, las vacunas, todo eso, confía en Dios. Seamos prácticos en lo que hacemos todos los días.
pero no importa el Goliat que por este momento podemos llamar pandemia, que se trate de parar contra el evangelio, contra las cosas de Dios. Recuerda lo que nos dice la palabra. Dios nos sostiene y nos ayuda a vivir confiados. ¿Confiados en qué? En Dios. ¿En qué confiamos en Dios? En su amor, porque Dios es amor. Y cuando tenemos el amor de Dios, no hay temor, porque Él lo saca fuera. Dios nos ha dado un espíritu para vencer, un espíritu de valentía, para poder ver a Goliat, como lo hizo David, decir: tú vienes contra mí con todos tus planes, pero yo vengo contra ti en la fuerza del Señor, con el nombre del Señor, porque yo soy un hijo, una hija que está bajo el pacto. Si tú no conoces al Señor, hoy es tu día para entrar bajo este pacto que hablo. ¿Cómo puedes entrar aquí? Simplemente reconociendo de que has fallado, hemos fallado en la marca, pero ahí no es el fin. Dios dio su vida para ti y para mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que hay que hacer es confesarlo con nuestros labios, que Él es nuestro Salvador. Y de ese momento en adelante, tu nombre será escrito en el libro de la vida, y podrás vivir en paz, sabiendo que cuando mueras verás al Rey. Este es tu día y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por la fuerza que nos das para confiar en ti. Gracias te damos porque tenemos valentía, tenemos fuerza en ti, hay esperanza en ti. Tú no nos has dejado. Y te pido, Señor, en este momento que bendigas a tu pueblo, a todo aquel que escucha mi voz en esta noche, que lo bendigas, que traigas un fuego, que traigas aliento, que traigas fuerza, que traigas valentía a su corazón. Todo aquel que se siente desmayado, todo aquel que se siente derrotado, te pido en el nombre de Jesús que traigas aliento fresco, que avives el fuego, que soples una vez más en los carbones de su corazón y enciendas una pasión por ti, Señor. Que vivamos confiados en la palabra de Dios, que vivamos confiados en la promesa que tú nos has dado, que vivamos confiados en todo lo que tú has dicho que harás con tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por la seguridad que tenemos contigo. Gracias te damos por la paz y la seguridad que tenemos en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias por tu tiempo. Esperamos que podamos verte en persona los domingos aquí en la iglesia a las 6 de la tarde en tiempo Indiana, y si no, estaremos teniendo la transmisión en vivo. Que Dios te bendiga. Hasta luego. En este momento hemos terminado nuestra transmisión y te queremos dar las gracias por acompañarnos. Te animamos a que mientras esté tocando la música de adoración, tomes un momento para orar y reflexionar lo que ha sido compartido. Medita en ello, escribe lo que Dios te esté hablando. Si tienes algún testimonio que compartir, puedes llamarnos a la oficina o puedes mandarnos un correo electrónico. También puedes visitar nuestra página web para información de cómo puedes dar a los ministerios de Whitehorse. Te animamos a que diezmes y des tu ofrenda a tu iglesia local. También te queremos animar, cuando tengas un momento, estés en la área, que vengas y nos visites. Tenemos servicios los miércoles a las 7 y los domingos a las 6 de la noche en español y en inglés. Nos encantaría conocerte. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Me formó tu amor y tu voz oí, y me envolviste en tu canción, y en tu libertad hoy puedo vivir. Has quitado mi dolor, no soy esclavo temor, yo soy hijo de Dios. Díselo. No soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy tu hijo. Me escogiste, Dios, antes de nacer. Tu amor me llamó.
chosen me, and love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. Yes, I am, and I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. Yes, I am a child. Fear you lost your grip on me. You've been defeated. Let's sing this out together. I am surrounded. With one voice we say, and I